La relación especial que la gente tenía con la música en 432 Hz siempre ha sido un misterio durante muchísimo tiempo. Pero en un momento alguien trató de reemplazar esa relación con otra cosa. ¿Quién intentó cambiar la música de 432 Hz que conocíamos a música de 440 Hz? ¿Por qué intentaron eso? ¿Por qué trataron de encubrirlo todo? En este video te voy a mostrar la potencia de la frecuencia de los 432 Hz. La música está a nuestro alrededor. La gente hoy en día no puede imaginar su vida sin música. Desde lo clásico hasta el pop, desde el folk hasta subculturas como punk o el dark metal. Hay una gran cantidad de opciones en el mercado en lo que es música en general. Y debido a que las personas consumen tanta música todos los días y en casi todos los aspectos de su vida, por lo general tienden a elegir la música que mejor representa sus estados de ánimos y sus sentimientos. Además, la música puede cambiar estos estados de ánimos y sentimientos, y las personas muy a menudo son susceptibles a diferentes tipos de canciones. Y casi inconscientemente pondrán lo que sientan que les va a poder levantar el ánimo cuando se sientan tristes, o que los va a animar para hacer ejercicio, o que les va a ayudar a llorar cuando sientan que tienen la necesidad de hacerlo. Porque la realidad es que no pueden hacerlo por cuenta propia. La música también tiene un efecto de poder curativo. Y no estoy hablando de hacer que alguien se sienta mejor después de que se le rompió el corazón por una ruptura amorosa. Estoy hablando de sanación real. Cierta música puede tener efectos positivos en nuestro cuerpo, como bajar la presión arterial, alterar las ondas neuronales e incluso estimular ciertas partes del cuerpo para que funcione mejor. Esa música suele ser la que encontramos codificada a 432 Hz. ¿Pero qué tiene de especial la música en 432 Hz, que es tan beneficiosa para los humanos? ¿Por qué no es más popular entre otros artistas y productores hoy en día? ¿Existe algún tipo de plan para eliminar la música de 432 Hz y solo reemplazarla con la de 440 Hz? ¿Quién se beneficiaría por algo así? ¿Cómo y cuándo se descubrió esto? ¿Y cómo se vincula con muchas otras cosas que nos rodean? La música se inventó hace unos 35.000 años. No se está seguro sobre quién inventó la música, ni cómo eran realmente los sonidos rítmicos y las cadencias, pueden ser los primeros sonidos hechos por el humano. El silbido es un fuerte contendiente para los primeros sonidos hechos por alguien que se podría parecer a algo musical. La verdad es que nadie lo sabe. Con el paso del tiempo, lo que entonces consideramos música probablemente se utilizó como comunicación para largas distancias, para advertir a personas de diferentes peligros. Con el tiempo, la gente empezó a desarrollar la comprensión cada vez más completa de la música y empezaron a escribir canciones. Estos se crearon combinando diferentes sonidos y alineándonos con cierto orden para obtener una especie de imagen musical. Estas primeras canciones probablemente se utilizaron para entretener y también para ayudar a personas a adorar a varias deidades durante los rituales. La canción más antigua jamás descubierta se llama el Himno Hurrita, número 6. Alrededor del siglo XIV a.C. Aunque no se sabe bien cómo se cantaba esa canción, ha habido muchas especulaciones e incluso existen algunas grabaciones de su canto realizadas por investigadores y profesores universitarios. Hablando de desarrollar música, los instrumentos también fueron una gran parte del proceso. En primer lugar, se inventaron los instrumentos de percusión. Estos utilizaban cosas simples. Después de esto siguieron los de viento, que era el paso lógico. Soplar por el borde de un tubo todavía se utiliza en comunidades rurales de todo el mundo. Después de eso vinieron las de cuerdas. Aquí en donde las cosas realmente despegaron, tanto para los creadores de instrumentos de música. Esto se debe principalmente a que los instrumentos de cuerda ofrecen una gama de sonido mucho más amplia. Pueden crear diferentes tipos de sonidos y afinarlos. Afinar no es nada más que cambiar la frecuencia de una cuerda que tiene una longitud de onda diferente. Y así el sonido se mueve de una forma diferente. Moviéndonos aún más cerca de la historia, aprendimos en la escuela y comenzamos a ver nombres y figuras familiares como la de Pitágoras. Además de ser un matemático brillante, también estaba muy intrigado por el mundo natural, por entenderlo a través de las matemáticas. Y una de las cosas que teorizó fue que la música en realidad podía expresarse matemáticamente. Así que inventó una llave giratoria que usaba la configuración de 432 Hz. De acuerdo, no sabía lo que era un Hz, pero ni siquiera tenía la noción funcional de los segundos. Bueno, la definición del segundo ha cambiado a lo largo de la historia, pero se argumenta que la idea principal comenzó con los griegos, como Eratóstenes, Claudio Ptolomeo e Hiparco, quienes utilizaban un sistema sexagesimal a base de 60 para dividir básicamente el globo, y creían una tierra redonda en este punto para dividir el círculo del globo en 360 grados, y luego tomar diferentes partes del día y la rotación de la Tierra y dividirlo también en 60 divisiones de 60 básicamente, que nos da lo que nosotros tenemos hoy en día, horas, y nuestros segundos en la actualidad, más o menos. Pero usó la proporción de C y A, donde definió cualquier tono como C igual a 1 y A es igual a 432. Esto significa, incluso sin instrumentos de medición sofisticados, logró crear un sistema de sintonización basado en la frecuencia de 432. Otra figura famosa que utilizó la frecuencia 432 fue Giuseppe Furtonio, conocido por la ópera Traviata, Rigoletto
y Haydn. Voy a ir a través un poco más de la línea del tiempo. Primero comencemos con los compositores básicos: Bach, Mozart, Handel. Bueno, en su momento realmente no había un tono estandarizado. Se podía viajar de una ciudad, de iglesia en iglesia, pero normalmente todas tenían un órgano. Y la afinación variaba mucho. Pero en general lo que se sabe es que la afinación que utilizaron estos compositores general era mucho más baja de la que tocaron hoy en día como tono moderno. Entonces, por ejemplo, tanto Handel como Mozart utilizaron el tono, que en realidad es incluso un poco más bajo que el A432. Verdi pidió exactamente que el tono 432 sea como un tono científico natural. Verdi utilizó la afinación de 432 por razones prácticas en lugar de otras. Es porque como compositor vio que el tono de A fluctuaba mucho menos en 400 que 460 Hz. En ese momento, Hertz había demostrado que el sonido viajaba en forma de onda y era capaz de medir las frecuencias de estas ondas. Entonces Verdi tuvo algo de ayuda para comprender cómo se podía controlar y ajustar su música a sus preferencias específicas. Hizo esto con varias obras para darle a todas la misma sensación cuando se tocaran en cualquier tipo de país. Así, eso se debe a que muchos países no utilizaban un sistema estandarizado para afinar los instrumentos en la época de Verdi. Francia, por ejemplo, utilizó la frecuencia de 435 Hz para su mezcla de piano. Con el tiempo, toda la música creada tuvo que alinearse con la nueva frecuencia estándar de 440 Hz. Eso es porque a partir de 1885 se hizo una revolución apoyada por un cabildo muy serio para la frecuencia 440, que va a ser la que reemplazaría a la 432. Todo comenzó con el gobierno italiano. La comisión de música de este órgano rector en Italia decidió imponer como norma que todas las orquestas e instrumentos tendrían que afinarse con el diapasón que vibra la frecuencia de 440 Hz. No se sabe realmente por qué se tomó esta decisión. Algunos dicen que para diferenciarse de los franceses, que utilizaban una frecuencia de 432 Hz. De esta forma, los compositores italianos obtendrían un sonido diferente al de sus homólogos franceses. Aunque no está claro quién estaba detrás de esta decisión, Estados Unidos siguió poco después a través de la Federación de Músicos Americanos. Decidieron en 1917 abandonar cualquier otro estándar de afinación y apoyar al de 440 Hz. Este fue un verdadero golpe para los seguidores del 432 Hz. Más aún, las cosas empeoraron cuando en todo el mundo se utilizó el estándar de 440 Hz en 1939. No fue hasta 1939 que una conferencia internacional celebrada en Londres recomendó utilizar 440 Hz como un compromiso entre los diversos sistemas de sintonización utilizados en el tiempo, algunos de los cuales llegaron más allá de los 450 Hz. De hecho, la BBC requería que sus orquestas sintonizaran a 440 en lugar de 439, porque 439 es un número primo, y esa frecuencia era difícil de generar electrónicamente con relojes electrónicos estándar. Y luego, nuevamente, en 1953, eso significó que todos los instrumentos tenían que ser afinados usando una proporción matemática del plano A, que estaba configurada a 440 Hz. Esto aseguró una estandarización de cómo sonaban los instrumentos y, en consecuencia, la música, desde Toronto hasta Tokio. Pero no todos los músicos están contentos con este estándar. Es porque muchos creen que 440 es una frecuencia antinatural, a la que se llegó al azar y sin ningún sentido ni respaldo científico. La frecuencia 432 Hz es más fácil de relacionar. Esto se deriva a que la frecuencia de 8 Hz descubierta por Otto Schumann, que es llamada la frecuencia Schumann, o frecuencia de la Tierra, recibió ese nombre porque Schumann demostró que las ondas que viajaban de la Tierra hasta la ionosfera que la rodea lo hacen en una frecuencia de 8 Hz. Así que cualquier múltiplo de esa frecuencia, que es 432, por ejemplo, sería perfecto para afinar cualquier instrumento emisor de sonido. Aún así, las frecuencias de 432 Hz estaba fuera y la frecuencia de 440 Hz estaba dentro. Algunos dicen que incluso hubo un gran interés por parte de personas como Rockefeller en reemplazarlas. Algunas fuentes sugieren de interés que están relacionadas con la forma en que la gente responde a la música sintonizada en la frecuencia de 440 Hz. Surgió que hacía que las personas fueran más susceptibles a los estímulos externos y a debilitar el cuerpo, para hacerlas más fáciles de controlar. Existe una teoría similar con respecto a los nazis, que pueden haber querido controlar a la población con música, con canciones hechas en esa frecuencia. Claro, algunas personas pueden descartar estas teorías como simples conspiraciones destinadas a demonizar a ciertas personas, pero el hecho es que la frecuencia 440 ha sido un estándar para afinar instrumentos y por lo tanto ha influido a toda la industria de la música. Durante generaciones aún permanece, como se indicó anteriormente, la frecuencia de 432 Hz. Existe desde hace mucho tiempo y ha sido utilizada por muchas figuras prominentes de la historia, desde matemáticos hasta músicos en todas las edades y partes del mundo. Todos han tenido algún tipo de conexión con esta frecuencia. ¿Qué vínculos se pueden encontrar más allá de las matemáticas y la música? Resulta que el número 432 se encuentra con bastante frecuencia en las cosas que nos rodean y ha sido utilizado durante mucho tiempo, de varias maneras, desde vínculos con la arquitectura, la medicina, incluso la astronomía. Algunas personas pueden decir que cuando te pones a buscar
pruebas de algo, crees que es verdad. Siempre vas a encontrar lo que buscas, incluso si tienes que torcer la verdad a veces para ignorar la evidencia relevante de lo contrario. Pero este no es el caso. Es porque hay muchos científicos que a lo largo de los años han demostrado que el número 432 tiene bastante importancia. Eso es porque tiene vínculos con muchos otros fenómenos importantes alrededor de todo el mundo. Incluso apareció en las escrituras sagradas, por ejemplo. La gran inundación, mencionada en la Biblia, también tiene correspondencia en otras culturas, pero el periodo de tiempo en que tuvo lugar no es el mismo. En algunos relatos escritos en Babilonia, el diluvio ocurrió en 432.000 años, desde el punto en el que ellos consideran que es la creación. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza es un ejemplo muy interesante de cómo el número 432 se vincula con la arquitectura. Eso es porque la relación entre el tamaño de la Gran Pirámide y el de la Tierra es exactamente una proporción de 1 a 43.200. Podemos profundizar aún más y explicar que al multiplicar esa razón por la altura de la Gran Pirámide y dividir ese número por la cantidad de pies que hay en una milla, que es 5.280, obtendremos 3.938.685. Ese número, aunque todavía está solamente a 20 kilómetros de distancia, es bastante cercano para los antiguos egipcios al radio de la Tierra medida entre los polos. Además, al utilizar el perímetro de la base de la pirámide y multiplicarlo por 43.200 y luego dividir ese resultado por 5.280, obtendrás el número 24.734,94 millas. Esto es solo 170 millas por debajo de la circunferencia de la Tierra. También podemos ver el número 432 en varias formas apareciendo en Stone Age. Un ejemplo de ello es el hecho de que la estructura consta de 60 piedras dispuestas en círculos. Si dividimos 25.920, que es lo que dura un año platónico, entre 60, obtendremos 432. Hay muchos más ejemplos de estos que aparece el número 432, tanto en lugares terrenales como no terrenales, desde la longitud de la órbita de Saturno hasta algunas frecuencias detectadas que provienen del espacio lejano. Con el tiempo, las personas han probado muchas cosas para curarse a sí mismos y a los demás, desde varios remedios a base de plantas hasta soluciones médicas. La historia está llena de ejemplos de curanderos y médicos que proponen diferentes tratamientos para las enfermedades. Las frecuencias en general han tenido un papel preponderante en la vida y el amor de las personas a lo largo del tiempo. Se ha demostrado que el suave ronroneo de los gatos puede mejorar el estado de ánimo de las personas e incluso ayudar a la curación. La musicoterapia es un método muy bien establecido para curar diferentes problemas que puede tener el cuerpo. Por lo general, esto se usa en el sistema nervioso. La música se ha visto como una solución óptima para aliviar el estrés, calmar la mente agitada o incluso mejorar los patrones de sueño y las vías neuronales. ¿Pero por qué es tan eficiente? Todo lo que nos rodea, incluso nuestro propio cuerpo, es materia que vibra a una determinada frecuencia. Por lo tanto, interferir con esa frecuencia y hacerla más alta o más baja puede mejorar nuestro bienestar general. Así es como funciona la musicoterapia. Los sonidos y las pistas que se utilizan en este tipo de terapias se utilizan para crear una sensación general de felicidad y bienestar en la mente del paciente. Esto ayuda a relajarse y a reducir los niveles de estrés. Se ha demostrado que escuchar cierta música todos los días puede mejorar cosas como la toma de decisiones, puede estimular la producción de serotonina y dopamina y puede estimular las funciones corporales, regulándolas en caso de que estén bloqueadas. En una palabra, la música tiene un efecto benéfico sobre toda la energía, pero ¿qué tipo de música deberías escuchar para conseguir ese efecto? Aquí es donde entra de nuevo la música en 432 Hz. Al ser una frecuencia mucho más relacionada con la frecuencia natural de la propia Tierra, es más fácil de escuchar. Músicos y científicos han dicho durante mucho tiempo que la música en una frecuencia de 432 Hz no necesita subir tanto, tiene una sensación más natural que la música de 440 Hz, por lo que casi cualquier persona puede escucharla, independientemente de su edad, por lo que puede ser utilizado por niños y jóvenes para ayudar a regular el sueño o bajar los niveles de estrés. También se puede utilizar para personas mayores que tienen presión arterial alta. Los estudios han demostrado que al escuchar este tipo de música ayudará a reducir la presión arterial, mejorarán la circulación del cuerpo y reducen el riesgo de un ataque al corazón debido al estrés. Un documental disponible en YouTube afirma que se han realizado numerosos estudios en 432 Hz y son mucho mejores que los 440 Hz. Con estudios en particular fueron realizados por investigadores italianos. Un estudio de la Universidad de Florencia en Italia sobre las influencias de la música en 432 Hz en la percepción de la ansiedad durante el tratamiento de endodoncia en un ensayo clínico controlado aleatorio en el 2016 concluyó que reducía la ansiedad en el grupo que escuchó la música en 432 Hz en comparación con el grupo que no lo hizo. Otro estudio realizado en la Universidad de Florencia en Italia sobre la música sintonizada en 432 Hz versus 432 en los efectos de la salud, en un estudio doble ciego del 2019, involucró a 33 voluntarios en condiciones saludables. Los estudios demostraron una disminución en sus frecuencias cardíacas a partir de un estudio de doble ciego, y la mayoría de los participantes tenían una preferencia en la música de 432 Hz versus
440. Estudios adicionales en la Universidad de Florencia sobre la música en 432, a diferencia de 440, demuestran mejorar el sueño en los pacientes con lesiones de médula espinal. Un estudio piloto utilizado en el 2020, doble ciego, que involucró a participantes con lesiones en la columna, que los proveían de reproductores de MP3 cargados con la música favorita sintonizada a 440 y a 432, escuchándola durante 30 minutos por día. Todos los que sufrían de dolor significativo y utilizaron la música en 432 Hz demostraron una diferencia en el dolor muy significativa. Otro testimonio de los poderes curativos de los 432 Hz son de los muchos curanderos en todo el mundo que utilizan la música codificada en 432 para terapias como masaje e incluso medios convencionales para tratar otro tipo de problemas en los pacientes. Algunos han logrado ver un resultado al comprobar que este tipo de música puede afectar los chakras o centros energéticos, el flujo del chi en el cuerpo. Por ejemplo, la música en 440 Hz es más agresiva. Generalmente las personas se tienen que concentrar más para escucharla y comprenderla. Puede estimular un poco más el chakra del tercer ojo, que está relacionado con el lado racional de la mente. Pero la música de 432 Hz, por otro lado, al ser un tipo de música más suave, significa que está asociada con el chakra del corazón, lo que la hace más perfecta para aquellos que desean explorar el lado sensible o meditar. Nadie está diciendo que escuchar música en 432 Hz puede curar milagrosamente la diabetes en las personas o restaurar los órganos dañados de la noche a la mañana. Esta música no es una varita mágica que simplemente se pueda agitar sobre el área afectada y hacerla completamente nueva. Pero la música codificada en 432 puede brindar un estado de calma y serenidad y tiene muchos beneficios para la salud a través del uso constante y puede tener una gran cantidad de efectos positivos duraderos en el cuerpo. Hace 10 o 15 años encontrar esta música significaba que tenías que hacer un pedido especial en internet, buscarla en tiendas especiales. Hoy en día se puede encontrar en cualquier lugar. Esto es porque hay muchos que se han dado cuenta de la importancia de esta frecuencia y los beneficios que están asociadas hacia ella en la salud. Hay una gran cantidad de músicos y terapeutas que suben este tipo de música a internet para dar a conocer la oportunidad de escucharla y tomar tus propias decisiones sobre si te pueden ayudar o no. Puedes encontrar prácticamente cualquier cosa que necesites en línea, desde fondos musicales simples hasta música para la meditación y la orientación, incluso más música convencional codificada especialmente en una frecuencia de 432 Hz para poder ayudar a los oyentes a disfrutarlas y darle la oportunidad de mejorar su estado de ánimo. La música 432 Hz ha existido durante siglos y no se irá a ninguna parte en el corto plazo. Eso es porque ha habido mucha investigación relacionada con él y muestra la relación que tiene en muchos beneficios para la salud. Eso significa que hay muchas personas que redescubren sus poderes, habilidades curativas, y esto es todos los días, y se abre camino hacia lo que puede ser un renacimiento muy fuerte del fenómeno del uso de la música de 432 Hz en la vida cotidiana. Además, cada vez hay más creadores de música adoptando esta frecuencia para su trabajo. Es porque entienden que este tipo de música es más fácil de escuchar que otros formatos y porque quieren ayudar a personas que escuchan su música a tener una experiencia maravillosa mientras lo hacen. Desafortunadamente, la industria de la música convencional todavía está dominada por otros formatos de codificación, principalmente porque volver a afinar y componer todos los instrumentos puede ser bastante difícil y costoso. Todavía hay algunas fortalezas muy sólidas para el formato 432 de aquellos que crean música específica para la meditación. Es posible que no descifremos todos los misterios del número 432 y la frecuencia. Ha sido parte de la historia durante mucho tiempo y seguirá cautivando y fascinando a muchos investigadores en todo el mundo. Se escribirán muchos más artículos al respecto, se realizarán muchos más estudios, pero el misterio es parte de su encanto. Así que tal vez deberíamos aceptar que este es uno de esos números que simplemente existen en la naturaleza y está relacionado con muchas cosas de importancia, tanto nuestras como en la vida cotidiana, tanto en un plano superior como en todo lo demás, y tratando de utilizar sus poderes con cuidado, como sea posible, en beneficio de nosotros y de los demás.